Si me lo hubieras preguntado hace una semana, habría dicho que el matrimonio de mis padres era el más sólido que había visto en mi vida. Mi papá, 52, adoraba a mi mamá, 50. Le llevaba flores sin motivo, organizaba citas sorpresa y la miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Y mi mamá, ella era el pilar de nuestra familia. Amorosa, generosa, incondicional. Por eso, cuando recibí un mensaje privado de una chica llamada Lily, 19, diciendo que era mi media hermana, casi me reí. Tenía que ser una estafadora, ¿no? Pero había algo en su mensaje que no pude ignorar. Sé que esto es extraño, pero creo que somos hermanas. Tu mamá también es mi mamá. La curiosidad me ganó. Acordé encontrarme con ella en una cafetería, diciéndome a mí misma que solo la escucharía y seguiría con mi vida. Entonces la vi. Y mi mundo se detuvo. Era igual a mi mamá. Exactamente igual. Los mismos ojos café profundo. La misma sonrisa con hoyuelos. La misma risa nerviosa. Fue entonces cuando sacó su teléfono y me mostró las fotos, imágenes de ella de bebé, en brazos de mi mamá. Mi mamá arrullándola para dormir. Mi mamá en sus funciones escolares, en sus cumpleaños, en su graduación. Soy hija de tu mamá, dijo en voz baja. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Eso no es posible, susurré. Pero, en el fondo, ya lo sabía. Y entonces dijo las palabras que destrozaron todo lo que creía cierto. Tu mamá tuvo una aventura. Mi papá es su ex. Me ocultó de tu padre durante 20 años. Me quedé ahí, aferrando mi taza de café con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Mi mente iba a 1000 por hora. Esto tenía que ser un error, quizás mi mamá solo había sido una amiga cercana de esta chica. Pero entonces Lily sacó su teléfono y me mostró transferencias bancarias. Pagos mensuales desde la cuenta de mi mamá a la de su padre. Miles de dólares a lo largo de los años. Luego deslizó hasta los mensajes de texto, conversaciones de años en las que mi mamá la llamaba cariño, le recordaba que se abrigara bien y hasta la ayudaba a pagar su universidad. Sentí náuseas. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté finalmente, con la voz apenas más alta que un susurro. Lily dudó. Porque, quiero conocer a la familia de mi mamá. He pasado toda mi vida siendo un secreto, y ya me cansé. Me miró, con los ojos llenos de súplica. Merezco ser reconocida. Y tu papá, él merece saber la verdad. El estómago se me hizo un nudo. Decírselo a mi papá lo destrozaría. Él adoraba a mi mamá. Si descubría que le había mentido durante 20 años, que tenía una hija de la que él nunca supo, lo destruiría. Pero, ¿de verdad podía simplemente alejarme de todo esto? Esa noche, volví a casa y miré a mis padres como si fueran extraños. Mi mamá estaba en la cocina, riendo con mi papá mientras preparaba la cena. Él se acercó y la abrazó, besándola en la cabeza como lo había hecho 1.000.000 de veces antes. Y lo único en lo que podía pensar era, ¿él siquiera sabe con quién está casado? No sé qué hacer. Si se lo digo a mi papá, lo romperé en pedazos. Si confronto a mi mamá, puede que me mienta. Y si me quedo callada, estaré guardando su secreto. Siento que toda mi infancia fue una mentira. Casi no dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lily, el rostro de nuestra mamá, mirándome fijamente. Mi mente no dejaba de dar vueltas a las posibilidades. ¿Y si Lily estaba mintiendo? ¿Y si mi mamá tenía una explicación razonable? ¿Y si mi papá ya lo sabía? Pero, en el fondo, ya conocía la verdad. Mi mamá había ocultado a otra hija durante casi 2 décadas. La verdadera pregunta era, ¿por qué? No pude contenerlo por más tiempo. A la mañana siguiente, acorralé a mi mamá en la cocina mientras mi papá estaba fuera haciendo unas compras. Tenemos que hablar. Ella levantó la vista de su café con una sonrisa. Claro, cariño. ¿Qué pasa? Tragué el nudo en mi garganta y saqué mi teléfono. Con manos temblorosas, deslicé hasta la foto que Lily me había enviado, una imagen de ella de bebé, en los brazos de mi mamá. Puse el teléfono sobre la mesa. ¿Quién es esta? El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que se desmayaría.
Sus manos temblaron al dejar su taza sobre la mesa. Empezó, pero las palabras no salieron. Esperé. El silencio entre nosotras se hizo pesado, sofocante. Finalmente, exhaló temblorosamente y susurró. ¿De dónde sacaste eso? Mi corazón latía con fuerza. ¿Entonces es cierto? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ni siquiera intentó negarlo. Sentí que me faltaba el aire. Mamá, nos has estado mintiendo. ¿A papá? A mí. Mi voz se quebró. Has estado criando a otra hija a escondidas. Se cubrió la boca con la mano, como si tratara de contener el llanto. No la estaba criando, susurró. Solo, no podía abandonarla. Quise gritar. Pero si abandonaste la verdad. Me dejaste crecer creyendo que nuestra familia era perfecta, mientras en secreto apoyabas a otra hija. Trató de tomarme la mano, pero la aparté. Por favor, dijo, con la voz suplicante. Déjame explicarte. Crucé los brazos. Entonces empieza a hablar. Y fue ahí cuando me dijo la verdad. La verdadera verdad. Y fue peor de lo que jamás habría imaginado. Mi mamá se cubrió el rostro con las manos y soltó un suspiro tembloroso. Cuando por fin me miró, sus ojos estaban vidriosos, enrojecidos. Nunca quise que te enteraras así, susurró. ¿Entonces cómo? Espeté. ¿Alguna vez pensabas decírmelo? ¿O solo ibas a seguir fingiendo? Tragó con dificultad y negó con la cabeza. Era joven y cometí un error. Pero no es lo que crees. Crucé los brazos y esperé. Respiró hondo, como si estuviera preparándose para un golpe. Conocí al papá de Lily antes de casarme con tu papá, comenzó. Éramos jóvenes, impulsivos. Creí que lo amaba. Soltó una risa amarga. Pero no era un buen hombre. Controlador. Manipulador. Quería dejarlo, pero entonces descubrí que estaba embarazada. Parpadeé. Eso no era lo que esperaba escuchar. Me dijo que si me iba, nunca volvería a ver a mi bebé. Estaba aterrada. No tenía el apoyo de mi familia. No tenía a dónde ir. Y entonces, su voz se quebró. Entonces conocí a tu papá. Sentí un nudo en el estómago. Tu papá era todo lo que nunca había tenido. Amable. Estable. Seguro. Cuando nos enamoramos, supe que tenía una elección: quedarme atrapada en una relación tóxica o empezar de nuevo. Se mordió el labio. Así que, me fui. Huir fue la única opción. Nunca le dije que estaba embarazada. Sentí un escalofrío recorrerme la piel. ¿La dejaste? Mi voz salió apenas en un susurro. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro cuando asintió. No tenía otra opción. Su padre no me dejó llevármela. Pensé que nunca volvería a verla. Negué con la cabeza, intentando procesarlo. Pero la viste. Sus manos temblaban. Años después, cuando ella todavía era una niña, él me contactó. Estaba en problemas, económicos, emocionales. Me dijo que si quería estar en su vida, podía, pero solo si pagaba por ello. Un sentimiento de asco me revolvió el estómago. Así que empezaste a enviarle dinero, dije en voz baja. Pero nunca se lo dijiste a papá. Se limpió las lágrimas con la manga. ¿Cómo podía? Se habría sentido traicionado. Y yo, soltó un suspiro entrecortado. Tenía miedo. Miedo de que me dejara. Miedo de que nunca me perdonara. La miré, atónita. Mi madre, la mujer que yo creía conocer, había abandonado a una hija, y luego la había comprado en secreto. Y ahora esperaba que la entendiera. Mi corazón latía con fuerza. ¿Papá todavía no sabe nada? Pregunté. Negó con la cabeza. No, y no puede saberlo. Lo destrozaría. Tragué el nudo en mi garganta. Pero Lily quiere ser parte de esta familia. El rostro de mi mamá se llenó de dolor. Lo sé. Y papá merece saber la verdad, añadí. De repente, tomó mis manos con fuerza, desesperada.
Por favor. Si me amas, si amas a esta familia, no se lo digas. Tiré de mis manos con disgusto. No tienes derecho a pedirme eso. Las lágrimas siguieron cayendo por sus mejillas, pero ya no me importó. Me di la vuelta y salí de la cocina, con la cabeza dándome vueltas. Ahora tenía una decisión imposible. Decírselo a mi papá y destruir a nuestra familia. Guardar el secreto y traicionar a Lily. De cualquier forma, alguien iba a salir herido. Me encerré en mi habitación, con la voz desesperada de mi madre resonando en mi cabeza. Por favor. Si me amas, no se lo digas. ¿Cómo podía pedirme algo así? No se trataba de un simple error. Abandonó a su propia hija. Le mintió a mi papá durante 20 años. ¿Y ahora esperaba que simplemente guardara silencio? ¿Que pretendiera que no tenía una media hermana allá afuera, obligada a vivir en las sombras? No. No iba a proteger su secreto. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, la decisión se tomó por mí. Esa noche, mientras nos sentábamos a cenar, sonó el timbre. Mi papá se levantó a abrir la puerta. Y entonces escuché su voz. ¿Puedo ayudarte en algo? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Supe quién era antes de siquiera verla. ¿Lily? Estaba de pie en nuestra puerta, sujetando la correa de su bolso con nerviosismo, pero con determinación en los ojos. La expresión de desconcierto de mi papá se transformó en shock al fijarse en su rostro. ¿Por qué, como no iba a verlo? Se parecía demasiado a mi mamá. ¿Quién eres? Preguntó con voz vacilante. Lily respiró hondo. Soy la hija de tu esposa. El silencio que siguió fue absoluto. Detrás de mi papá, mi mamá apareció en el pasillo, y en cuanto vio a Lily, se puso pálida como un fantasma. Lily, jadeó, en un susurro apenas audible. Mi papá giró lentamente para mirarla, y la confusión en su rostro se convirtió en algo mucho peor. ¿Qué acaba de decir? Su voz era inquietantemente serena. Mi mamá abrió la boca, pero no dijo nada. Y entonces, como si una bomba hubiera explotado, él lo entendió. Retrocedió un paso, su rostro torciéndose con una expresión que jamás le había visto antes. Traición. Me has estado mintiendo, susurró. Todo este tiempo. Pude verlo suceder, justo en ese instante. El momento exacto en que el mundo perfecto de mi padre se hizo pedazos. ¿Y mi mamá? Mi mamá solo pudo quedarse ahí, temblando, mientras la verdad, por fin, salía a la luz. El silencio entre ellos se alargó, denso y sofocante. Mi papá miró a mi mamá y luego a Lily, con la respiración entrecortada. Parecía un hombre que acababa de ser apuñalado, y que acababa de darse cuenta de que la hoja seguía dentro de él. Lily, repitió, con la voz temblorosa. Se volvió hacia mi mamá. Dime que esto es una broma. Los labios de mi mamá temblaron. ¿Yo? ¿Tú qué? Su voz subió de tono. ¿Tienes una hija con otro hombre y creíste que yo no merecía saberlo? Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de mi mamá. Tenía miedo, yo. ¿Miedo de qué? Mi papá se quebró. ¿De qué te dejara? ¿De qué pensara menos de ti? Dios. Después de todo lo que hemos construido, después de todo lo que hemos pasado, ¿de verdad creíste que no merecía la verdad? Mi mamá abrió la boca, pero él levantó una mano. No, dijo con voz baja, pero cortante. No quiero escuchar excusas. Quiero la verdad. Se giró hacia Lily, y aunque su interior era una tormenta, su mirada se suavizó. ¿Es cierto? ¿Eres hija de mi esposa? Lily asintió con un leve movimiento de cabeza. Sí. Mi papá pasó una mano temblorosa por su cabello, comenzó a caminar de un lado a otro, tratando de respirar bajo el peso de la verdad. ¿Y tu padre, quién es? Lily tragó saliva. No eres tú. Mi papá soltó una risa amarga, carente de cualquier pizca de humor. Por supuesto que no. Se volvió hacia mi mamá. ¿Quién fue? Mi mamá dudó. ¿No lo conoces? Mentira, su voz fue fría como el hielo. Intenta de nuevo. Ella bajó los hombros,
derrotada. Se llama Eric. Vi el momento exacto en que el nombre hizo clic en la mente de mi papá. Su mandíbula se tensó. ¿Eric? Su voz era peligrosamente baja. Eric, el viejo amigo de la familia con el que casualmente perdiste contacto después de que nos comprometimos. Mi mamá cerró los ojos. Mierda. No tenía idea de quién era Eric, pero por la reacción de mi papá, estaba claro que no era cualquiera. Dios, susurró mi papá, pasándose una mano por la cara. Pensé que éramos cercanos. Pensé que era mi amigo. Todo este tiempo, él solo, su voz se quebró y miró a mi mamá como si ya no la reconociera. Tuviste un hijo con él y nunca me lo dijiste. El peso de esa verdad era asfixiante. Lily dio un paso adelante, su voz apenas un susurro. Nunca quise arruinar su familia. Solo, he pasado toda mi vida siendo un secreto. Ya no quiero serlo más. Mi papá la miró, sus ojos llenos de algo imposible de leer. Abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero entonces mi mamá cometió el peor error posible. Dio un paso hacia él y dijo: Por favor, amor. Podemos superar esto. Como si fuera solo un obstáculo en el camino. Como si no hubiera reducido su matrimonio a cenizas. Mi papá soltó una risa seca y dio un paso atrás, como si ella fuera venenosa. ¿Superar esto? ¿Superar esto? Su voz temblaba. No tú decides eso, Claire. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de mi mamá. Te amo. Amo a nuestra familia. Por favor, no dejes que esto nos destruya. Él negó con la cabeza. Tú ya lo hiciste. Y sin decir una palabra más, agarró sus llaves y salió por la puerta. Y no estaba segura de si alguna vez volvería. La puerta se cerró de un golpe tan fuerte que las ventanas temblaron. Mi mamá se quedó inmóvil, con las manos todavía extendidas, como si pudiera hacer que mi papá volviera. Pero él ya se había ido. Lily se removió incómoda, con la expresión de alguien que solo quería desaparecer. Yo me sentía igual. Por un largo momento, nadie dijo nada. Lo único que se escuchaba era la respiración entrecortada de mi mamá, como si intentara no derrumbarse. Finalmente, se volvió hacia mí. Tienes que hablar con él, susurró. Hacer que entienda. Solté una risa seca, sin pizca de humor. ¿Que entienda? ¿Hablas en serio? Di un paso atrás, negando con la cabeza. Mamá, le mentiste durante 20 años. Me mentiste a mí. ¿Y ahora esperas que yo arregle tu desastre? Su rostro se desmoronó. Nunca quise que esto pasara. Pues pasó. Sus labios temblaron, pero ya no me importaba. Porque no estaba solo enojada. Estaba furiosa. Me giré hacia Lily. ¿Estás bien? Parpadeó, como si no esperara que le preguntara eso. Yo, no lo sé. Vamos, dije. Te llevo a casa. Mi mamá dejó escapar un jadeo. Espera. Pero yo ya me dirigía a la puerta. No me quedaba nada más que decirle. La crisis de papá. Lily vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. El trayecto transcurrió en un silencio pesado, cargado de palabras no dichas. Cuando estacioné en su edificio, se volvió hacia mí. Lo siento, dijo en voz baja. No quería destruir tu vida. Suspiré, aferrando el volante. No es tu culpa. Tenías derecho a saber la verdad. Dudó. ¿Crees que tu papá me odia? Tragué con dificultad. No, admití. Pero creo que odia no haber tenido opción. Sus ojos brillaron con lágrimas. Yo también. Le di un leve asentimiento y la vi entrar a su edificio. Cuando desapareció, saqué mi teléfono y miré la pantalla. Nada. Ni mensajes. Ni llamadas perdidas. Papá no había vuelto a casa. Un nudo de preocupación se formó en mi estómago. ¿Y si hacía algo imprudente? ¿Y si se había ido y nunca regresaba? Antes de dejarme llevar por el pánico, lo llamé. El tono sonó una vez. 2. Hasta que, por fin, contestó.
Su voz era áspera. Rod. Hola, hija. ¿Dónde estás? Pregunté. Soltó una risa amarga. Sentado en mi coche. Pensando en cómo todo mi matrimonio fue una mentira. Cerré los ojos con fuerza. Vuelve a casa, papá. Silencio. Luego, con la voz más baja y devastada que jamás le había escuchado, dijo. Quiero hablar con Eric. Apreté el teléfono con más fuerza. Papá, ¿estás seguro de que es buena idea? Él soltó un suspiro lento. No lo sé. Pero necesito respuestas. Dudé. ¿Y si no te gusta lo que escuchas? Su voz bajó hasta quedar en un susurro. Ya no me gusta. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Dónde está? Silencio. Luego. Recuerdo dónde vivía antes. Si sigue ahí, lo encontraré. El estómago se me revolvió. Esto iba a ser un desastre. El enfrentamiento. No sé por qué lo hice, pero lo seguí. Tal vez quería asegurarme de que no hiciera nada imprudente. Tal vez solo necesitaba ver con mis propios ojos al hombre que había destruido a mi familia antes de que yo siquiera supiera que existía. Cuando llegué, mi papá ya estaba en la puerta, golpeando con fuerza. Todo su cuerpo estaba rígido, como si contuviera años de rabia. Un momento después, la puerta se abrió de golpe. Y ahí estaba él. Eric. Tenía poco más de 50 años, el cabello empezando a encanecer, pero aún con un porte firme. Y en cuanto vio a mi papá, su expresión cambió por completo, como si hubiera visto a un fantasma. Daniel, dijo lentamente. La mandíbula de mi papá se tensó. Así que sí me recuerdas. Eric suspiró y pasó una mano por su cabello. Sí. Te recuerdo. Mi papá dio un paso más cerca. Dime una cosa, ¿cuánto tiempo estuviste acostándote con mi esposa a mis espaldas? Eric soltó una risa amarga. Vas directo al grano, ¿eh? Las manos de mi papá se cerraron en puños. Respóndeme. Los ojos de Eric se oscurecieron. No fue así. Las fosas nasales de mi papá se abrieron con furia. Ah, ¿entonces accidentalmente dejaste embarazada a mi esposa? Eric exhaló con fuerza. Ella nunca me dijo nada del bebé. No hasta años después. Y cuando lo hizo, me dejó claro que no quería saber nada de mí. Eso nos dejó helados a los dos. ¿Qué? Pregunté, dando un paso al frente. Por primera vez, Eric me miró, analizándome como si intentara descifrar quién era. Vino a verme cuando Lily era apenas una niña, dijo. Me dijo que estaba casada. Que ahora tenía una familia de verdad. Y que, si quería estar en la vida de Lily, podía, siempre y cuando nunca le dijera nada a tu papá. Sentí que me daban un puñetazo en el estómago. Así que mamá no solo le había mentido a mi papá. También había manipulado a Eric. Mi papá negó con la cabeza, incrédulo. ¿Esperas que me crea eso? Eric endureció la expresión. Cree lo que te dé la gana. Pero no fui yo quien te ocultó esto. Fue ella. Mi papá se giró, respirando con dificultad. Su mundo entero se estaba desmoronando. Y en ese momento me di cuenta de algo. No solo estaba enojado con Eric. También estaba enojado consigo mismo. Por haber amado a una mujer que le había mentido durante 20 años. La decisión. El camino de regreso fue un silencio absoluto. Mi papá no dijo nada. Solo miraba por la ventana como si ya no estuviera ahí. Finalmente, cuando entramos a la cochera, habló. Voy a divorciarme de ella. Mi pecho se tensó. ¿Estás seguro? Soltó una risa amarga. Me mintió durante todo nuestro matrimonio. Sobre algo así de grande. No hay vuelta atrás. Tragué con dificultad, observándolo mientras salía del auto con los hombros caídos. Parecía, vacío. Como si la mujer a la que había amado toda su vida hubiera desaparecido frente a sus ojos. Y tal vez así era. Porque la madre que yo creía conocer. Esa mujer ya no existía. La mañana siguiente. La casa estaba inquietantemente silenciosa.
Mi mamá estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos envueltas alrededor de una taza de café que ni siquiera había probado. Debía haber pasado la noche en vela. Cuando mi papá entró con una carpeta en la mano, ella levantó la mirada con esperanza. «Danny», susurró. «Por favor. Podemos arreglar esto». Él ni siquiera se sentó. En su lugar, dejó la carpeta frente a ella. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz temblorosa. Papá exhaló lentamente, pero su rostro era inescrutable. «Papeles de divorcio». El silencio que siguió fue asfixiante. Mi mamá sollozó entrecortadamente. «No. No, Danny, no hablas en serio». Él la miró a los ojos por fin. «Sí lo hago». Ella intentó tomarle la mano, pero él se apartó como si su toque lo quemara. «20 años, Claire», dijo con la voz rota. «Te di 20 años de mi vida. Te amé. Confié en ti. Y todo este tiempo, me estuviste mintiendo». Las lágrimas rodaron por las mejillas de mi madre. Tenía miedo. Papá soltó una risa amarga. «No. Fuiste egoísta». Las manos de mi mamá temblaban. «¿Y nuestra familia?». La mandíbula de mi papá se tensó. «Tú la destruiste». Ella sacudió la cabeza frenéticamente. «No. No, podemos superar esto. Podemos ir a terapia, podemos». «Claire», la interrumpió él, esta vez en voz baja. «Se acabó». Ella sollozó, aferrándose a los papeles, su cuerpo temblando. Pero no los rompió. No los tiró. Porque, en el fondo, lo sabía. Ya lo había perdido. Las consecuencias. El divorcio fue un desastre. Mi mamá suplicó. Lloró. Le dijo que estaba exagerando, que seguíamos siendo una familia. Pero mi papá ya no estaba ahí. Y, por primera vez, vi a mi mamá tal como era. Una mujer que creyó que podía mentir para siempre sin enfrentar las consecuencias. Lily y yo seguimos en contacto. Ya no era un secreto. Era mi hermana. Y por fin tuvo una familia, una que no estaba construida sobre mentiras. Papá se fue de la casa. No peleó por el dinero, ni por los bienes. Solo quería alejarse. ¿Y mi mamá? Se quedó entre las ruinas de la vida que ella misma destruyó. Reflexión final. Dicen que la verdad siempre sale a la luz. Mi mamá pasó 20 años huyendo de ella. Y cuando finalmente la alcanzó, lo perdió todo.